Que Dios los bendiga, hermanos. Se está trabajando activamente por todos lados. El Señor quiere hacer la obra. La está haciendo por medio de los que se le entrega. Vamos a meditar sobre qué hizo, qué dijo, qué ha sucedido con una frase del Señor. Edificaré mi iglesia. Esa fue la palabra de Cristo que tomo en este momento. Edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia de Cristo no está hablando de su cuerpo, ya el cuerpo también lo toma como que la iglesia es cuerpo, como que su cuerpo fuera iglesia para él. Pero nosotros somos cuerpo en él, para que sea él cabeza de ese cuerpo, la iglesia. Entonces la iglesia que está hablando, edificaré mi iglesia, es la iglesia que él está edificando espiritualmente. No en ningún edificio, no en ninguna construcción de piedras de cemento. Tenemos que hablar de esto porque debe quedar claro. Irá a haber un nuevo templo como el de Salomón, como el de ¿quién era el otro? El Zorobabel y el de Herodes III. Irá a haber otro templo así. Se habla mucho de que ya tienen visto todo. Se habla mucho de que ya está arreglado todo, hasta la vaca la sana. Que ya están las piedras preparadas. Bueno, ¿en qué vamos a confiar? Bueno, vamos a explicar algo al respecto. Si van a levantar un nuevo templo de piedras, de material, terreno, entonces va a haber una época futura de sacrificios, sacerdotes, sumo sacerdote, etcétera, como antes, como los tiempos de la ley. Entonces tenemos que aclarar qué es lo que está edificando Cristo ahora, y se va a dejar ese cuerpo edificado y va a ser otro de cemento después. Por ejemplo, edificaré mi iglesia, evidentemente se estaba refiriendo a que iba a edificar una iglesia espiritual de personas que serían piedras vivas. Entonces, si está edificando la iglesia hoy, ¿qué iglesia está edificando? No está levantando ningún cimiento, terreno, no está levantando edificio como los de antes, de los templos de antes, sino que está levantando un edificio espiritual. O sea que la iglesia está compuesta por piedras vivas, no está compuesta por nada, ningún otro material. Por eso cuando le llamamos iglesia a un templo, yo creo que nos confundimos un poquito.
no debemos de llamarle iglesia tampoco a una persona. Nosotros somos la iglesia, entonces yo soy la iglesia. No, todos en conjunto somos la iglesia, porque es un conjunto de gente que nació otra vez. Y ese conjunto de personas que nacieron otra vez son la iglesia que Cristo está edificando hoy, en donde el Espíritu Santo mora. Dígame usted, ¿dónde estaba el Espíritu Santo antes de que viniera a morar en la iglesia? Usted sabe que el Espíritu Santo como esencia es omnipresente en la esencia. Pero en la actividad que tiene como Espíritu Santo es limitado, porque Dios lo mandó al Espíritu Santo a que morara en su nuevo templo, que era la iglesia que estaba por hacerla. Y dijo que será morada del Espíritu, de Dios en espíritu. Ese es el templo que estoy hablando. O sea, el conjunto de todos los nacidos de nuevo, dentro de quienes está el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Levanten la mano todos los que tenemos al Espíritu Santo. Muy bien. Pero no solo tenemos todo el Espíritu Santo, solo en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo debe estar en todos como Espíritu Santo los salvos. Pero en los perdidos, vamos a decir, como el mundo todavía está perdido ahí, y hay muchos que nunca se van a salvar, nunca van a venir a Cristo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo que está visitando la tierra como Espíritu de Dios, pero que está morando en un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia. Quiere decir que donde no está la iglesia no está el Espíritu Santo como persona. Ahora, si nosotros vamos a tener el Espíritu Santo morando en nosotros nos hace parte de esa iglesia espiritual. Vamos a ver algunos detalles vamos a ver esto. ¿Quién edificará la iglesia? Dice que el Señor Jesús dijo que iba a poner una piedra angular, que es el mismo, ¿no? Y sobre esa roca, sobre esa piedra angular, se edificaría la iglesia, pero que habría alguien que pondría los cimientos. Y los cimientos, como dijo Pablo, yo he puesto ¿cómo es la palabra de Pablo? Que él puso ¿qué? He puesto el fundamento. El fundamento ya está puesto, dice. Y otro está edificando encima. Otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto. Bueno, entonces ya quedamos que el fundamento es Cristo, pero los cimientos
la primera hormada que pusieron ahí, la iba a poner a alguien que iba a enviar el Señor. Porque dijo Pablo que él, cuando dice uno riega, otro siembra, otro cosecha. Entonces quiere decir que él repartió el trabajo de edificar la iglesia. ¿Cómo? Él es el perito arquitecto Pablo. Pero ¿cómo nosotros entendemos que Pablo, sin haber visto al Señor en persona antes de ascender, sin haberlo visto, es el fundamento sobre el cual más bien es el que está edificando desde abajo? Y los otros apóstoles solo se le suman. Quiere decir que el apóstol principal de la edificación de la iglesia sería en este caso Pablo. Edificando él y otros edificando su parte cada uno. Y nosotros la parte que nos toca, viendo cuál es lo que estamos haciendo. De tal manera que el Señor va a juzgar la obra de cada uno conforme a lo que ha hecho, pero la iglesia se debe edificar conforme al plan que Dios estableció. Muy bien, vamos entonces a ver cómo se edificó la iglesia. Primero, Cristo tenía que ser la piedra fundamental que rechazada después sería aceptada. La piedra fundamental sobre la cual la iglesia se levantaría. Los apóstoles sentarían la doctrina. Los maestros explicarían la doctrina, edificando la iglesia. Los profetas cuidarían de todo el saneamiento ambiental y personal de cada piedra viva. Los pastores cuidarían del bienestar de esa edificación, del cuidado de esa edificación. Es decir, hacer el mantenimiento de esa edificación. Los evangelistas serían los divulgadores de esta edificación para atraer a otros a que edificaran también y a que vinieran a ver parte del edificio. Todo esto así visto en esta forma nos permite, hermano, entender que se está edificando un templo espiritual. Pero, y ese es el punto central de esta mañana, ¿se irá a edificar un edificio material, además del espiritual? Bueno, aquí la cosa se va a dividir. Unos creen que se va a edificar literalmente un templo con todos los detalles de antes. Con todo. Yo no sé cuántos creen eso y cuántos no lo creen. Pero yo me apunto a creer, pero ojalá que no vaya a haber decepcionados aquí. Yo me apunto a creer que sí va a haber otro templo material. Pero es puro
Ese es el punto. ¿Cómo va a levantar Dios otra vez así que levantó, quitó todo el ritual de la iglesia, aquel ritual arónico? ¿Cómo lo va a levantar otra vez? Desechando lo que ya edificó vivo. Habría una contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que ya pasó hace 2000 años. Se levantó de nuevo el templo de Salomón. Solo que lo levantó Herodes. Porque es figura de una personalidad que vendrá al final de los tiempos a querer sustituir, divagar a los llamados, haciéndoles un templo en donde va a juntar todo lo negativo, todo lo falso, para engañar al mundo. Para que no vean al templo espiritual. Entonces, Herodes tipo del anticristo. ¿Por qué Herodes metió manos en el templo? En el templo de hace 2000 años. ¿Por qué Herodes lo adornó, lo arregló? Fastuoso dice que era. Porque está metiendo lo profano dentro de lo santo. Entonces quiere decir que por eso condenó el Señor ese templo, aquel de hace 2000 años, a que no quedaran ni señas. Yo creo que el próximo templo que van a levantar allá en Israel va a ser destruido con la venida del anticristo. Vamos a ver el anticristo qué va a hacer. Entonces el anticristo va a levantar, va a incitar al Israel falso que levante un templo literal, haciendo creer que en ese templo va a ser donde se va a presentar el Mesías. Y por eso toda la gente va a ir a buscar ese centro. Cuando lo edifiquen, todo el mundo va a correr para allá. Todo el mundo va a decir, oye, ya solo esperemos que baje, que venga. Y todos los grandes personajes del mundo van a querer estar en Jerusalén. Quiere decir, hermano, que entonces, cuando el Señor, el verdadero Mesías, venga, que no va a venir de la tierra, sino de arriba. Pero note usted, Él baja para tomar primero el mundo. El Señor, yo quiero que es que hay varias figuras. ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro y la perla? Pero el tesoro lo halla el hombre, lo deja todo, lo toma para sí, lo esconde en la tierra y se va para volver primero para tomar el campo donde está el tesoro escondido y después lo saca el tesoro para que lo vean todos. Entonces quiere decir que el Señor va a volver, el Mesías verdadero,
va a volver para tomar toda la tierra donde está el tesoro escondido y saca el verdadero tesoro donde está, de dentro. Ahí sale a flote lo verdadero. Luego entra a ese templo que es espiritual. El Señor no va a entrar a un templo literal. Dice en la Escritura que el Señor vino y entró al templo de Herodes, el que edificó Herodes, pero no para quedarse ahí. Hace 2000 años el Señor entró a ese templo primero para limpiarlo con chicote. Enseguida para quedarse ahí, pero no lo dejaron. Entonces se fue definitivamente de ahí. Por muchos templos que hicieron, ya no volverá a entrar, sino que Él va a volver para tomarlo todo. Y que la vergüenza de la sociedad de ese templo pasado ya no vuelva a suceder. Porque el enemigo va a tratar de poner la muestra desoladora, lo que va a manchar definitivamente en el templo, tratar de poner en un ala de ese templo lo que avergüenza por toda la eternidad. O sea, que va a haber una pelea final de cuál de los dos templos es el que vamos a escoger. El templo espiritual, los que ya estamos en él, debemos perseverar para quedar en ese templo. Los que van a estar en el otro, ellos van a pensar que el templo los va a salvar, el templo material. Y se van a juntar ahí. Y deben saber que esa será la destrucción final. No quedará rastro. De tal manera que no nos llamemos a engaño, hermano. Todos esos arreglos sería para levantar la ley otra vez. No, no es posible. Sería para levantar otra vez el Sinaí. Sería para levantar otra vez el sacerdocio arónico. Sería para levantar otra vez a la sucesión de los sacerdotes de los antiguos pactos, y no el de Melquisedec, que es el definitivo y eterno. Entonces no nos fiemos de todas esas señales falsas que se están dando para el levantamiento de un templo legítimo para Dios. Yo creo que podemos pensar o templo espiritual o el templo literal, pero no los dos a la vez, sino uno tiene que prevalecer para que en el reino eterno los que fueron atendidos de distintos pactos se uniformen en el nuevo pacto como hijos del reino, como hijos de Dios,
dentro de los cuales está el Espíritu morando. ¿Cuántos creen que Dios mora dentro del hombre? Bueno, pero tenemos que establecer dónde está morando, porque fíjese que Dios está en todas partes, nadie lo puede negar. No tendríamos que estar buscando dónde mora si está en todas partes. Está en todas partes como Dios inmanente, su omnipresencia. Pero donde mora como esencia, donde mora como habitación. Ustedes saben que levantó el Señor un tabernáculo. Claro que si usted iba a cualquier parte del tabernáculo, la presencia de Dios ha de haber estado en todos lados. Pero ¿dónde moraba en el tabernáculo? En el lugar santísimo. Entonces, no se ha de haber sentido lo mismo en el lugar santísimo que en el lugar santo o que en el atrio. Pero resulta que después se hizo el templo de Salomón, o el templo primero, después del tabernáculo. Sí, Salomón. Ahora, ¿dónde moraba en el templo de Salomón la divinidad? La Shekinah, adentro del lugar santísimo, en el arca del pacto, ahí. Ahora nosotros somos el templo definitivo. Entonces, debe haber una parte donde mora, aunque está en todos nosotros, pero mora en un lugar específico, en el Espíritu. El Espíritu ahí le hace lugar al Santísimo, ¿no? El alma le hace lugar al resto y el cuerpo al resto. Pero ¿dónde está la presencia viva, morada en el Espíritu? Ahora, cuando vemos la iglesia, entonces, la espiritual, la iglesia actualmente está en todo el mundo. No tiene sede, raza, nacionalidad. Está en todos lados. Pero cuando el Señor dejó establecida la iglesia en el mundo hace 2000 años, no le dejó cabeza visible en la tierra. ¿A quién dejó encargado de la iglesia en la tierra? Al Espíritu Santo. Le dijo al Espíritu Santo que se hiciera cargo de cuidar a la que se quedaba como iglesia novia. Iglesia novia. Quedó establecido entonces que había un chaperoneo de la novia, como en las bodas egipcias o hebreas. Por ejemplo, una joven se comprometía a casarse con un varón
le ponían una dama o alguien que la cuidara mientras se unían en matrimonio. Ahora eso implica que ella no podía estar sola al cuidado hasta que fuera entregada como una virgen pura a su marido. Eso es lo que están haciendo con la iglesia ahora. Nos está cuidando el Espíritu Santo para el día de la boda. La iglesia sea entregada como una virgen pura a su marido, espiritualmente hablando. Por eso, hermano, nosotros no podemos pensar que la iglesia al final sea una iglesia con mancha y arruga. Los fieles, los que se dieron se entregaron para que en ellos fuera hecho por el Espíritu Santo la tarea de entregar la Virgen, van a ser la iglesia. Ahora, es muy interesante que nosotros notemos que en el plano espiritual no es como en el plano material, es decir, la jovencita que era puesta para ser entregada a su futuro marido, literalmente no podía caer en transgresión, en pecado. Pero si lo tomáramos literal, nosotros como integrantes de la iglesia nunca deberíamos haber pecado. Entonces, ¿para qué rescate, va? Nosotros todos pecamos. Entonces, ¿cuál es la visión de que el Espíritu Santo haga ese trabajo? Porque Dios nos va a ver como aquellos que nunca hubieran pecado. Parece extraño, pero lo que voy a decir. La Virgen pura que es entregada a su marido es la Virgen pura que hizo el Espíritu Santo en el trabajo de la construcción de la iglesia. Pero note esto, hermano, por favor. Nótelo bien. La iglesia entregada a Cristo como Virgen pura no es una iglesia impecable. Entonces quiere decir que aunque pecó durante el trabajo que se hizo en ella, al final el trabajo fue terminado diciendo el Espíritu Santo con cada salvo de la iglesia, consumado es. Aquí está. 1, 2. Y todos los de la iglesia pasamos a ser vírgenes puras, aunque hayamos pecado. Como que no hubiéramos pecado. Pero como que no hubiéramos pecado, no es que no pecamos, ¿verdad? Pero vamos a ser vistos como una virgen pura. ¿Cómo? Bueno, entonces, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo es presentarnos a Cristo al final de la jornada sin pecado, borrado el pecado. Un solo ejemplo lo aclara.
¿Se recuerdan ustedes de la adúltera que le iban a matar a pedradas? Va corriendo, ya siente que la matan, la acusan de todo, cae a los pies de Cristo. La ruta de la iglesia, mire, ¿cómo la ve el Señor en ese pasaje? A la adúltera. Mira, Señor, esta pecó. Ni contestó nada, Señor, si sí o no. En el pleno lecho del adulterio lo encontramos. Irrebutable, entonces había pecado. Pero ¿cómo la ve el Señor? La ve y dice, hija, quitamos los pormenores cuando se van todos los apedreadores. Me dice, hija, te acusaban, ¿verdad? Sí, me iban a matar. ¿Y dónde están tus acusadores? No están. Entonces le dice, ni yo te condeno. ¿Qué se hizo el pecado? ¿Qué se hizo el pecado? Pero aparte de la figura que más me interesa, tomándola así proyectada en grande, que le dice, ahora vete y no peques más, porque es una figura de la iglesia que ya no volverá a pecar. Cuando ya no vuelva a pecar. La iglesia de hoy, hasta el día que haya noviazgo y no casamiento, puede alguien pecar. Pero el día último, cuando el Espíritu Santo entregue la iglesia a Cristo, será como esa mujer que va huyendo de la muerte y que no es condenada y que ahora ya no puede pecar. Por eso no es viable, hermano, que haya cristianos que se sientan tan santos que ya no pueden pecar. Ahora, pero ¿cuál será el día en que ya no podrán pecar? Cuando los entreguen al Señor. Cuando los entreguen a Cristo. Cuando el Espíritu Santo dé su consumado es. Entonces, los tres de la Trinidad tomaron al pecador. Mire, el Hijo tomó el espíritu del pecador y le dio vida. El Espíritu Santo lo trabajó por dentro y por fuera. Y el Padre le da un nuevo cuerpo para meterlo dentro de la eternidad de la divinidad. Porque ese ente, esa personalidad, va a pasar a ser eterna dentro de la personalidad de Dios. Es lo que muchos le llaman que la iglesia está haciendo seres divinos, pero eso no es cierto. Lo que es cierto es que toda la entidad pasará a tener dentro de las entrañas de Dios la personalidad que le hace eterna. Eterno
solo Dios. Pero eternidad de este tipo, que comenzó, y lo que es eterno no comienza nunca, no la eternidad de Dios que nunca comenzó, sino la eternidad que habiendo comenzado, se volvió eternidad. O sea que ahora, cuando nosotros lleguemos a formar parte de la iglesia eterna, ya no tendremos fin, pero tuvimos principio. Me gusta mucho una versión bíblica que dice que Dios hizo al hombre un poquito menor que Dios. La Biblia Nácar Colunga dice un poco menor que Dios. O sea, le dio la grandeza tal que la diferencia vendría a ser grande, de nuevo, porque era el creador con la criatura, pero para que diga un poco menor, nadie trajo vida Nácar Colunga. Bueno, para que lo comprobemos. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar diciendo, Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Como no la puede edificar el hombre, se la dio a su hijo que la edificara. Si ahora está edificando y la va a terminar y la va a entregar sin mancha y sin arruga. Se la entrega a sí mismo para llevarla a Dios, dice. Todo el trabajo de la iglesia, hermano, ahora es purificar esa entidad para hacerla eterna. Todo el trabajo del Espíritu Santo es presentar la novia como que jamás hubiera pecado. La gracia de Dios nos cubre en este sentido. Nosotros somos conscientes de que alguna vez pecamos, pero que Dios nos mire como que nunca pecamos, eso es para agradecérselo eternamente. Amén. Vamos a dar lugar a aportes o preguntas que puedan tener. Gloria a Dios. Hermano apóstol, buenos días. Quiero hacerle una pregunta, hermano, acerca de lo que usted está diciendo, que todas las gentes, y creo que se refirió a los gentiles usted, que van a buscar Jerusalén para tener más o menos interpretado como un centro de adoración, en el sentido de que van a usar ese falso templo y van a levantar una adoración. No sé si usted se recuerda, hermano, que usted nos explicó de que el Señor le había revelado a usted que una última señal era el ecumenismo. Entonces, ¿qué tiene que ver este templo con el ecumenismo, hermano, como final señal? Y ¿sabe cuál es lo que me aflige, hermano, que me preocupa mucho? Que en el año 2000 va a haber una reunión en Jerusalén de adoración, así dice la noticia. Y eso conforme a lo que le dijo Jesús a la samaritana, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, como que se están contradiciendo. Y lo más tremendo es que líderes cristianos, supuestamente, están, y cristianos de misiones enormes, como una que usted conoce allá por el Medio Oriente, están a la cabeza de esta situación. ¿Qué tiene que, en síntesis, qué tiene que ver el templo, el no espiritual, sino que el construido otra vez materialmente, la junta de las gentes ahí y los líderes cristianos que están involucrados?
Está muy difícil contestar concretamente porque hay un ecumenismo. Ecumenismo quiere decir unión de todas las religiones en una religión universal. Entonces, hay un falso ecumenismo y un verdadero ecumenismo. La Iglesia Universal de la que estamos hablando es una, la del Espíritu Santo. Esa es la ecuménica. Una. Ahora, el enemigo tenía que hacerla, ¿verdad? Hacer la copia. Yo también tengo mi iglesia ecuménica, universal. Entonces junta a todos los religiosos del mundo. No importa qué crean en el templo material, porque ellos todos lo quieren ver. Todos lo quieren tener a la vista. Y van a tener sus personajes ahí. Entonces van a correr hacia el punto donde lo van a inaugurar. Y yo sé por qué dije que muchos personajes van a estar ahí, porque todos van a correr para allá. Seguro que sí, engañados, saldrán de alguna manera. ¿Se acuerdan cuando dice, cuando digan allá está, no vayáis? Cuando digan aquí, no en el desierto. Porque no vendrá así el Mesías verdadero, ni con el boletín no aparecerá. Entonces, cuando se habla de ecumenismo, nadie seguiría ese movimiento si no hubiera algo en lo verdadero que se le asemeja. El ecumenismo verdadero es la unidad en el espíritu de todos los fieles en el mundo. Bueno, yo no sé si usted cree que ya estamos unidos, los verdaderamente fieles en el mundo, estamos unidos en el espíritu. Pero ¿por qué están haciendo una u otra unidad? Aunque sea con brujos y con lo que sea, con quien sea, porque no se sienten unidos, ¿verdad? Entonces la verdadera unidad ecuménica ya está hecha. El Espíritu la está haciendo, la está terminando. Pero cuando el falso ecumenismo se vea que la verdadera iglesia ya va a ser recogida, inaugurará el gran festival de la falsa. Cuando vea que se va a casar la verdadera, quiere arrancar para su casamiento diabólico lo falso o lo verdadero que se venga. Entonces va a ser su adoración mundial al pie de la estatua de Nabucodonosor, y veía en Jerusalén. Quiero decir, hermano, que ahora las noticias que están llegando es que estamos al borde del fin. Amén. Dios le bendiga, hermano apóstol. Con respecto a la virginidad, hermano, ¿no será que se refiere exclusivamente a la fe, a la fidelidad de los que no han caído en apostasía? No solamente eso, porque si mancha ni arruina la iglesia, debe ser encontrada fiel. Esa es la parte que menciona.
Pero además de eso, si se hubiera pecado en la iglesia, no estaría emblanquecida del todo. De tal manera que es como Dios nos ve a nosotros ya salvos, como que no hubiéramos pecado, y cuando aún cubiertos por la sangre. Lo otro ya lo estamos explicando. Amén. A ver, ¿qué otra pregunta? Amén, hermano apóstol. Aquí hay algunas preguntas de este. Vamos a ver. Dice una, entendiendo la falsedad del templo literal, ¿considera usted que el anticristo se sentará en el trono de David o será el Señor cuando retorne que se sentará en ese trono? Hay muchos simbolismos cumplidos literalmente. Es como preguntar si el Señor viene del cielo en un caballo blanco, literalmente, palpablemente, el Señor vendrá sobre un caballo literal o imaginario. O habrá caballerizas en el cielo y bajará un caballo. El problema es que hay figuras que tienen que complementarse imaginariamente, porque son figuras. No necesariamente, pero noten esto, pero hay figuras que se cumplen literalmente. Porque por creer que las figuras solo son imaginarias, no vieron a Cristo en la borriquita. Porque dijeron, el Mesías viniendo en borriquita debe ser imaginario. Debe ser, sí, verdad. Pero la borriquita debe ser humildad, debe ser esto, debe ser lo otro. Pero es verdad que significa la humildad. Pero la borriquita que fueron a desatar los discípulos fue literal. Entonces, es muy difícil entrar en este terreno y dogmatizar cuando pueden suceder las dos cosas. ¿Qué le parecería a usted si llega a la ciudad de Dios y ve las calles de la ciudad? ¿No tiene calles? Y las ve no de oro, no son de oro. Y usted asustado dice, pero si la Biblia dice que serán calles de oro. Vamos a llevar muchas sorpresas. Yo oí el testimonio de un hermano que habiendo muerto y habiendo sido llevado de arriba y vuelto a la tierra,